La mesa estaba servida con abundancia. El olor a carne asada, arroz con frijoles y pan recién horneado llenaba la casa. El comedor de Raúl, amplio y con lámparas colgantes, brillaba bajo la luz cálida. Había risas, copas de vino, el tintineo de los cubiertos. Pero en la cabecera, un hombre de cabellos grises y manos gastadas permanecía en silencio, cortando lentamente un pedazo de pan. Era don Ernesto, 72 años, piel curtida por el sol, espalda ligeramente encorvada. Llevaba una camisa blanca limpia, pero gastada, y un reloj viejo con la correa rayada. Lo había usado durante más de 40 años. Lo acariciaba con el pulgar, como si ahí guardara un secreto. De pronto, la conversación giró hacia él. «Papá», dijo Raúl, apoyando los codos sobre la mesa. «He estado pensando. No tiene sentido que sigas viviendo solo en esa casita del fondo». Don Ernesto levantó la vista, sin decir palabra. Raúl sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Viejo inútil, vete a un asilo», soltó, con un tono tan casual que dolía más que un grito. El silencio cayó como un cuchillo. Las risas murieron. María, la hija menor, fingió toser para evitar la mirada de su padre. La esposa de Raúl, Lucía, se inclinó hacia él, murmurando algo, pero él solo levantó la voz. «No es broma, papá. Allí te cuidarían mejor. Aquí, estorbas». Don Ernesto dejó el pan sobre el plato. No hizo gesto de enojo ni de tristeza. Sus ojos, oscuros y serenos, se clavaron en los de su hijo. Fue una mirada lenta, pesada, como la de alguien que mide a su oponente antes de mover la primera pieza en una partida de ajedrez. Pasaron unos segundos que parecieron eternos. Luego, Ernesto bajó la vista y volvió a tomar el pan. Lo partió en dos con las manos. Masticó despacio, como si no hubiera escuchado nada. «Papá», insistió Raúl, incómodo ante el silencio. «¿Me oíste?» Ernesto asintió levemente, sin levantar la mirada. No dijo una sola palabra. Lucía cambió de tema apresuradamente. Las conversaciones retomaron su curso, pero algo había cambiado. Don Ernesto apenas participaba, observando cada gesto, cada palabra, como si estuviera grabando todo en su memoria. Un detalle que nadie notó: mientras Raúl hablaba con un primo, Ernesto giraba suavemente la esfera del reloj, haciendo un pequeño clic, clic, clic con los dedos. Era un gesto mecánico, pero sus ojos brillaban con una chispa fría. Cuando el café fue servido, Ernesto se excusó. Se levantó despacio, apoyando una mano en el respaldo de la silla. «Gracias por la cena», dijo, con voz grave y serena. «Que Dios los bendiga». Caminó hacia la puerta. Afuera, la noche estaba tibia y la calle silenciosa. La cámara lo sigue mientras avanza, paso a paso, por el jardín iluminado por faroles. Su sombra se alarga sobre el suelo. Justo antes de cruzar el portón, se detiene. La cámara enfoca su rostro en primer plano. Y ahí está, una leve sonrisa en la comisura de sus labios. No es una sonrisa dulce. Es la sonrisa de alguien que ha decidido algo, y que sabe esperar el momento perfecto para actuar. Fade out. El amanecer en el barrio viejo siempre traía el mismo sonido: el canto de los gallos, el murmullo de las escobas en las aceras, y el aroma a pan recién hecho desde la panadería de la esquina. En una pequeña casa al fondo del terreno de Raúl, vivía don Ernesto. A primera vista, su vida parecía reducida a un par de rutinas simples: salir temprano a barrer el pasillo, regar unas macetas de geranios y sentarse en una silla de madera a tomar café negro, sin azúcar. Para cualquiera que lo mirara de lejos, era un anciano más, viviendo de la caridad de sus hijos. Pero no siempre había sido así. De joven, Ernesto fue albañil, electricista, carpintero, y lo que hiciera falta para llevar comida a casa. Su esposa, Rosa, era maestra de primaria. Con lo que ella ganaba y lo que él sudaba en las obras, criaron a Raúl y María. Cuando Rosa enfermó, Ernesto trabajó noches enteras como vigilante en una fábrica, y aún así pasaba las mañanas en el hospital, cuidándola. La enfermedad se llevó a Rosa una tarde lluviosa, hace ya 15 años. Desde entonces, Ernesto dedicó todo a sus hijos. Pagó la universidad de Raúl, ayudó a María a abrir una pequeña tienda de ropa. Vendió el auto familiar, su única joya, para cubrir una deuda de Raúl cuando su negocio fracasó. Pero el tiempo cambió las cosas. Raúl se convirtió en un empresario exitoso,
con una casa grande y un auto último modelo. María, aunque su tienda cerró, se casó con un hombre que le dio estabilidad económica. Y poco a poco, lo que antes era gratitud, se transformó en una mezcla de lástima y desprecio. Papá, deberías modernizarte, decía Raúl, mirándole el viejo reloj de pulsera. Ese trasto ya ni funciona bien. Funciona lo suficiente para recordarme quién soy, respondía Ernesto con calma. María era más directa. Viejo terco, todavía guardas esos muebles viejos. ¿Para qué? Si parecen basura. Ernesto no contestaba. La escuchaba como quien oye llover, sin permitir que sus palabras calaran más allá de la piel. En las reuniones familiares, lo sentaban en un rincón, lejos de las conversaciones importantes. Si opinaba, cambiaban de tema. Si contaba una historia, alguien revisaba el teléfono. El respeto, ese valor que en su generación era sagrado, se había ido como agua entre las manos. Aún así, Ernesto no pedía nada. Comía lo que le daban, vivía en esa pequeña casa del fondo sin quejarse. Pagaba sus gastos en efectivo, nunca con tarjeta. Nadie sabía que, cada 1 de mes, salía muy temprano y caminaba hasta una sucursal bancaria en el centro, donde era recibido por el gerente con un apretón de manos y un café especial. Ese banco guardaba el fruto de décadas de trabajo: 3 propiedades en alquiler en el centro, 2 terrenos en las afueras y una cuenta en dólares que había crecido gracias a un socio de confianza. Todo, bajo su nombre, pero lejos de la vista de sus hijos. No era avaricia. Era precaución. Ernesto conocía bien el corazón humano, y sabía que el dinero podía corromper incluso la sangre. El único que conocía algunos de estos secretos era Daniel, su nieto de 20 años. Desde niño, Daniel lo ayudaba a reparar cosas, lo acompañaba a cobrar rentas y escuchaba sus consejos. Entre ellos había un vínculo que iba más allá de las generaciones. «Abuelo, ¿por qué no le cuentas a papá todo lo que tienes?», preguntó Daniel una tarde, mientras arreglaban una puerta. «Porque no es el momento, hijo. Y porque el respeto no se compra con herencias, se gana». Esa filosofía guiaba a cada una de sus decisiones. Guardaba silencio, no porque fuera débil, sino porque esperaba el instante justo para actuar. En el barrio, todos lo saludaban con un don Ernesto respetuoso. Los comerciantes le fiaban sin problema, y los vecinos le pedían consejo para resolver disputas. A ojos del mundo exterior, era un hombre respetado. Solo dentro de su propia familia se le trataba como un estorbo. Esa contradicción era su mayor dolor, y también su mayor motivación. Los días antes de la cena en casa de Raúl, había notado un cambio en el tono de sus hijos: menos paciencia, menos fingimiento. Algo le decía que pronto le harían una propuesta que no podría aceptar. Y así fue. Lo que no sabían era que Ernesto, bajo esa apariencia de anciano cansado, tenía la paciencia de un jugador experto y las piezas listas para una partida que ellos ni imaginaban. La rutina de don Ernesto se había convertido en un guión que repetía día tras día, y que sus hijos parecían utilizar como excusa para recordarle, de forma sutil o brutal, que ya no era el centro de la familia. Un lunes por la mañana, Ernesto se acercó a la cocina principal para prepararse un café. Lucía, la esposa de Raúl, estaba guardando provisiones recién compradas. «Ese café es para los invitados, papá», dijo sin mirarlo. «Si quiere, le dejo un poco del soluble en el estante de abajo». Ernesto asintió, tomó el frasco de café barato y volvió a su pequeña cocina, sin una palabra. Otro día, mientras regaba sus geranios, escuchó a Raúl hablar por teléfono en la terraza. «Sí, claro que se puede vender, mi papá no pinta nada en esa propiedad. Total, ni sabe cuántos papeles tiene». Ernesto detuvo el riego. Fingió concentrarse en las plantas, pero cada palabra se clavaba como una espina. María no era mejor. En una visita rápida, dejó caer un comentario frente a Daniel: «Tu abuelo ya está viejo para decidir cosas importantes. Si no lo sacamos de ahí, va a terminar regalando todo a cualquiera». Daniel apretó los dientes, pero Ernesto solo le puso una mano en el hombro, pidiéndole silencio. En las comidas familiares, su lugar siempre era el mismo: una silla al final de la mesa, lejos de las conversaciones principales. Una vez, al intentar contar una anécdota de cuando construyó su primera casa, Raúl lo interrumpió: «Papá, esas historias ya las sabemos todos, y los niños se aburren». Esa tarde, Daniel lo encontró sentado solo en el jardín, mirando el reloj.
¿Te molestó lo que dijo papá? Preguntó el nieto. No, hijo, me recordó que el tiempo es oro. Y el mío todavía vale. A veces, las humillaciones eran más directas. Una tarde calurosa, Ernesto llegó al portón principal y encontró la cerradura cambiada. Raúl apareció por la ventana. Es por seguridad. La llave nueva te la doy luego. Tardó 3 días en dársela. Incluso las cosas pequeñas se volvían heridas. Lucía empezó a enviarle la comida en platos desechables para que no tuviera que lavar. María dejó de saludarlo con un beso, alegando que estaba resfriada. Y Raúl, cuando hablaba con él, usaba ese tono entre condescendiente y cansado, como si se dirigiera a un niño terco. Pero Ernesto no respondía con gritos ni quejas. Observaba. Guardaba cada palabra, cada gesto, como piezas de un rompecabezas. En el barrio, la historia era distinta. El carnicero le apartaba el mejor corte. La señora de la panadería le regalaba una bolsa extra de pan para que no le falte. El mecánico lo saludaba con un abrazo y un don Ernesto, lo que necesite. Afuera, era un hombre respetado. Adentro, un estorbo. Esa dualidad era difícil de digerir. A veces, en la soledad de su cuarto, abría una caja de madera donde guardaba fotos antiguas. Rosa sonriendo, Raúl y María de niños abrazándolo, él sosteniendo las llaves de su primer negocio. Cerraba la caja con cuidado, y volvía a ponerse la máscara de anciano tranquilo. Daniel era su única luz. Lo visitaba casi todos los días, le traía pan o simplemente se sentaba a escuchar. Ernesto le enseñaba a reparar cerraduras, a negociar con calma, a leer entre líneas en un contrato. No olvides esto, hijo, le decía, la paciencia es la mejor arma, pero solo si sabes cuándo disparar. Con cada semana que pasaba, Ernesto notaba que el respeto se erosionaba más rápido. Y aunque por fuera parecía resignado, por dentro comenzaba a medir el momento. Sabía que pronto llegaría la última gota que derramaría el vaso. Era sábado por la noche y la casa de Raúl estaba llena de invitados. Un par de socios de su empresa, amigos de Lucía y algunos vecinos habían venido para una cena importante. Ernesto, como siempre, fue invitado más por obligación que por deseo. Se sentó en una esquina del salón, con un vaso de agua y una sonrisa discreta. La música sonaba, las copas de vino circulaban y las risas llenaban el aire. Ernesto escuchaba las conversaciones, casi todas sobre negocios, viajes y autos nuevos. Nadie le preguntaba nada. En un momento, Raúl levantó la voz desde el centro del grupo. Les voy a contar algo gracioso, dijo, señalando con la barbilla hacia su padre. Este viejo inútil todavía guarda un montón de papeles pensando que valen algo. Ni sabe lo que tiene. Algunas risas tímidas, otras más abiertas. Lucía puso los ojos en blanco y añadió, si fuera por él, todavía viviríamos sin internet. Ernesto siguió en silencio, bebiendo un sorbo de agua. Daniel, que estaba de pie cerca de la puerta, frunció el ceño, pero el abuelo le hizo un gesto para que no interviniera. Entonces Raúl dio el golpe final. Miren, ya lo decidí. La próxima semana lo llevo a un asilo. Allí por lo menos no molestará y tendrá quien lo cuide. Aquí, ya no pintas nada, papá. Se hizo un silencio incómodo, pero Raúl lo rompió con una carcajada forzada, como si fuera un chiste. Esa frase fue como un cuchillo. Ernesto sintió que cada palabra pesaba más que el vaso que sostenía. Su mirada se volvió fija, fría, casi de piedra. No dijo nada. Simplemente apoyó el vaso sobre la mesa auxiliar, con calma, se puso de pie. Disculpen, me voy a descansar, dijo con voz serena, mirando a nadie en particular. Nadie insistió en que se quedara. Salió por la puerta trasera, cruzó el jardín y entró en su pequeña casa del fondo. Encendió una lámpara de mesa, sacó una carpeta de cuero de un cajón y la puso sobre la mesa. Dentro había documentos, escrituras, contratos de arrendamiento, comprobantes de depósitos en dólares, cartas notariales. Los ordenó uno por uno, con la precisión de un contador. Se sentó, encendió la vieja radio y dejó que una canción lenta llenara el silencio. Mientras tanto, sus dedos giraban el reloj en su muñeca, ese mismo gesto que hacía desde hacía semanas. A las 10 en punto, tomó el teléfono y marcó un número que tenía guardado desde hacía años. Buenas noches, licenciado, dijo, en un tono que no admitía dudas.
Es el momento. Mañana paso por su oficina. Al otro lado, una voz grave respondió: lo esperaba, don Ernesto. Colgó y, por primera vez en meses, se sirvió un café fuerte, no el soluble barato de la cocina de Lucía. Lo bebió despacio, mirando por la ventana la casa grande iluminada, donde aún se escuchaban risas. En ese instante, supo que la partida había comenzado. Y que él tenía todas las piezas necesarias para ganarla. El amanecer del domingo llegó silencioso, con un cielo gris que presagiaba lluvia. Don Ernesto ya estaba despierto antes de que el primer gallo cantara. Se afeitó con calma, se puso una camisa limpia y el sombrero que solía usar en sus mejores días. En sus manos, la carpeta de cuero que había revisado la noche anterior. A las 7 en punto, salió de su pequeña casa y caminó hasta la calle principal. No tomó el autobús habitual, en cambio, un auto negro lo esperaba. El conductor, un hombre de mediana edad, se bajó para abrirle la puerta. Buenos días, don Ernesto, saludó con respeto. El licenciado lo espera. El trayecto hasta la oficina del abogado fue breve. El edificio, de fachada antigua pero cuidada, estaba en el centro de la ciudad. El licenciado Méndez, un hombre canoso de traje impecable, lo recibió con un apretón de manos firme. Sabía que este día llegaría, dijo, invitándolo a pasar. Siéntese, tenemos trabajo. Ernesto colocó la carpeta sobre el escritorio y comenzó a sacar documentos, escrituras, contratos de arrendamiento, certificados de cuentas en dólares y pesos. Méndez los revisó uno por uno, asintiendo. Todo está en orden. Procedemos con la transferencia. Sí, respondió Ernesto, con voz serena pero decidida. Todo pasará a nombre de Daniel. Pero quiero que quede claro que no podrá vender nada sin mi autorización mientras yo viva. El abogado tomó nota y preparó los documentos. También incluyó un cambio en su testamento. Raúl y María quedaban fuera de cualquier herencia directa. Sus nombres, borrados como si nunca hubieran estado. ¿Estás seguro?, preguntó Méndez, mirándolo a los ojos. Más que nunca, contestó Ernesto. No es venganza, es justicia. Después de firmar, guardaron las copias en un sobre lacrado. Méndez le entregó un juego de llaves de una caja fuerte ubicada en otra sucursal bancaria, junto con nuevas tarjetas para las cuentas. De regreso en el auto, Ernesto sintió un peso menos en los hombros. No era alegría, era la calma de quien ha puesto en marcha un plan pensado durante años. Al llegar a su barrio, no regresó directamente a su casa. Caminó hasta la ferretería de un viejo amigo, don Felipe. Necesito un par de cosas, dijo Ernesto, y también que me guardes esto un tiempo. Le entregó un pequeño sobresellado. Felipe, sin preguntar, lo guardó en una caja detrás del mostrador. Cuando llegue el momento, lo abrirás. De camino, pasó por la casa de un antiguo inquilino, un hombre mayor que le debía un favor grande. Conversaron un rato, y antes de irse, Ernesto le pidió que lo ayudara a hacer unas llamadas si era necesario. Ese mismo día, por la tarde, Daniel llegó a la pequeña casa con una bolsa de pan. Abuelo, ¿qué pasó ayer? Papá está raro, como nervioso. Ernesto sonrió. Ayer simplemente escuché, y hoy empecé a mover las piezas. ¿Qué piezas?, preguntó Daniel, confundido. Las que ellos no saben que existen, respondió, guiñándole un ojo. Cenaron juntos, y luego Ernesto le mostró un mapa de la ciudad con marcas en varios puntos. Estos son nuestros lugares. Casas, terrenos, y algo más. Ahora son tuyos, pero nadie debe saberlo todavía. Y recuerda, la paciencia, siempre la paciencia. Esa noche, mientras en la casa grande se apagaban las luces, Ernesto se quedó mirando por la ventana. Podía ver la sombra de Raúl pasar de una habitación a otra. Sabía que su hijo pensaba que tenía el control. Y eso le hacía sonreír. Porque por primera vez en mucho tiempo, don Ernesto no estaba esperando, estaba actuando. La semana siguiente comenzó tranquila, pero algo en la rutina de la casa cambió. Raúl lo notó primero. El lunes por la mañana, cuando fue a dejarle el recibo de la luz a su padre, Ernesto lo miró con calma. Gracias, hijo, pero este mes lo pagas tú. ¿Cómo que lo pago yo? Siempre lo pagaste tú, replicó Raúl, frunciendo el ceño. Sí, cuando era mi casa, dijo Ernesto, con una sonrisa leve. Ahora es tuya, ¿no?
Entonces también es tu gasto. Raúl se quedó en silencio, molesto, pero sin respuesta. El martes, Lucía fue a buscarlo para pedirle que cuidara a los niños mientras ella salía al supermercado. Ernesto estaba en la puerta, cerrando con llave. Hoy no puedo, dijo él. Tengo que ir al centro. ¿Al centro? ¿Para qué? Asuntos míos. Volvió al anochecer, con el sombrero ligeramente ladeado y una bolsa de pan artesanal. No explicó nada, pero su mirada tenía un brillo que Lucía no supo interpretar. El miércoles, María lo visitó. Traía su tono habitual, entre apurada y superior. Papá, estuve pensando, ¿por qué no vendes ese terrenito en las afueras? No lo usas para nada, y podrías darme el dinero para invertir en un negocio. Ernesto la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, se levantó, fue a su escritorio y sacó un sobresellado. Ese terreno ya tiene nuevo dueño, dijo, entregándole el sobre. María lo abrió y vio un recibo de venta, pero el comprador era Daniel. ¿Daniel? ¿El chico? ¿Tú se lo diste? No. Se lo vendí, por un precio justo. Él sabrá qué hacer con él. María salió furiosa, murmurando algo sobre injusticias y preferencias. El jueves, en la reunión semanal de vecinos, Ernesto llegó con un saco oscuro y saludó a todos con firmeza. La presidenta de la asociación, una mujer de carácter, lo abrazó y le dijo: «Don Ernesto, como siempre, es un honor tenerlo con nosotros». Raúl, que estaba allí por casualidad, frunció el ceño. No entendía por qué su padre recibía tantas deferencias. El viernes, a media tarde, Lucía notó algo extraño. Un coche elegante estacionó frente a la pequeña casa de Ernesto. Un hombre de traje bajó, entró, y salió 20 minutos después con un sobre en la mano. No saludó a nadie. Cuando Raúl le preguntó a su padre quién era, Ernesto respondió: «Un amigo». El fin de semana, las cosas se pusieron aún más raras. El dinero que solía llegar a Raúl de ciertos alquileres ya no apareció en su cuenta. Al llamar a la inmobiliaria, le dijeron que el contrato había cambiado de propietario. Raúl no entendía nada. Esa noche, en la cena familiar, Lucía trató de sacar el tema con disimulo. «Papá, noté que últimamente sales mucho. ¿Todo bien?» «Todo perfecto, hija», respondió Ernesto, sirviéndose un poco más de vino. «Mejor que nunca». Raúl lo miró fijamente. «¿Estás haciendo algún tipo de negocio sin decirnos?» Ernesto dejó el vaso sobre la mesa y sostuvo la mirada de su hijo. «Estoy haciendo lo que siempre he hecho, cuidar lo que es mío». El silencio se hizo pesado. María, con los brazos cruzados, miraba hacia un lado. Daniel, en cambio, sonreía para sí mismo, como si entendiera un chiste privado. Cuando todos se retiraron, Ernesto salió al jardín y se quedó un momento mirando la casa grande. Sabía que ahora empezaban a sentirlo, esa inquietud, ese presentimiento de que algo importante se movía bajo sus pies. No era aún el momento de mostrar todas sus cartas. Pero las primeras jugadas ya estaban hechas, y cada movimiento suyo hacía que Raúl y María se acercaran un paso más al borde del precipicio, sin que ellos lo supieran. El lunes amaneció con cielo claro y olor a pan. Don Ernesto salió temprano, sombrero bien puesto y la carpeta de cuero bajo el brazo. En la panadería de doña Teresa lo recibieron con un buen día, don Ernesto, que hizo girar a 2 clientes. «Lo de la beca para los hijos de los obreros. Gracias por pensar en nosotros», dijo Teresa, empacando 2 bolsas. «Esto se hace entre todos», respondió él, con una inclinación de cabeza. A media cuadra, el carnicero levantó la cortina y, al verlo, dejó a un lado el cuchillo. «Páseme luego el papel para la donación del comedor», pidió. «Así ponemos el logo como usted dijo». «Después de las 6», contestó Ernesto. «Con calma». A esas horas, Lucía hojeaba el chat de vecinos del centro. Un mensaje resaltaba en negritas: «Agradecemos al señor que gestionó con el alcalde la reparación del parque de la cuadra 8». La foto mostraba al alcalde estrechando la mano de un hombre de camisa blanca y sombrero. El encuadre no mostraba la cara completa, pero el reloj rayado en la muñeca era inconfundible. Lucía tragó saliva. «Raúl», lo llamó desde la cocina, «ven a ver esto». Raúl miró la pantalla, frunció el ceño y se encogió de hombros. «Será un parecido». Pero a las 10:15, frente al banco del centro, el gerente salió a la puerta apenas vio a Ernesto.
Pase al privado, don Ernesto. Ya está la caja lista, dijo, y lo condujo por un pasillo alfombrado. Daniel esperó en la sala, nervioso pero orgulloso. Vio entrar y salir a dos funcionarios con sobresellados y una carpeta azul con el sello del juzgado. Los ojos del muchacho brillaron, no preguntó nada. Había aprendido a esperar. A mediodía, en la sede de la asociación vecinal, la presidenta alzó la voz. Antes de cerrar, agradecemos al benefactor que financió las luminarias del pasaje. Ernesto, en la última fila, aplaudió como uno más. Nadie dijo su nombre, pero algunos lo miraron con un respeto antiguo. Las señales se multiplicaban. Un aviso en la radio local, Fundación Rosa, primera convocatoria de becas para jóvenes del barrio. Informes en el centro cultural. María, que iba en el auto, apagó la radio con un golpe. ¿Fundación Rosa?, murmuró. Mamá. Esa tarde, un auto municipal estacionó frente a la casa de atrás. Un asistente bajó con un sobre y tocó la puerta. Invitación del alcalde para un desayuno de trabajo, don Ernesto. Mi jefe dijo que le agradeciéramos personalmente. Le dirá que iré, contestó Ernesto, pero que no pongan fotos. El asistente sonrió, como quien recibe una instrucción habitual de alguien importante. Raúl empezó a recoger rumores como un pescador impaciente. En la ferretería, alguien dijo, ese señor del fondo siempre estuvo al día con los pagos. Cuando el barrio necesitó, él puso la mitad. En la inmobiliaria, el empleado lo recibió con fórmulas frías. Los contratos han cambiado de titular, señor Raúl. La administración ya no está a su nombre. ¿A nombre de quién? Información reservada. Esa noche, en la cena, Lucía intentó un tono dulce. Papá, qué bonito lo del parque. ¿Usted estuvo con el alcalde? Fui a saludar, dijo Ernesto, partiendo el pan. Los parques son de todos. Raúl perdió la paciencia. ¿Qué estás tramando? ¿Qué hiciste con los contratos? Ernesto dejó el cuchillo y lo miró sin parpadear. Tramo mi tranquilidad. Hago lo que debí hacer hace años. Daniel tosió para disimular una sonrisa. María jugueteó con el celular. En la pantalla, una nota del boletín municipal mostraba, en letras pequeñas, un agradecimiento a don Ernesto M. por su gestión y apoyo económico anónimo. Le ardieron los ojos. Era imposible no ver el apellido, aunque lo hubieran recortado. El barrio siguió hablando. En el mercado, la cajera le dijo a Ernesto, gracias por las cajas nuevas de frío. Ya no se nos echan a perder las verduras. Cuídenlas bien, contestó. Esa misma noche, cuando el reloj de pared dio las 9, Daniel tocó suavemente la puerta de su abuelo. Todo esto es parte del plan. Ernesto giró la corona del reloj de pulsera. Clic, clic. Parte del plan, respondió. Lo demás viene con la marea. Al cerrar la puerta, sonó un mensaje en su teléfono viejo. Venía de un número guardado como Méndez, confirmada la firma. La prensa no será invitada. Ernesto exhaló, apoyó la carpeta en la mesa y miró por la ventana la casa grande, encendida como un barco. Ya casi, susurró. Mientras tanto, en el cuarto principal, Raúl revisaba una y otra vez el chat de los vecinos, ampliando la foto del apretón de manos. La mirada se le nubló entre rabia y desconcierto. Por primera vez, dudó de lo que siempre creyó saber, que su padre dependía de él. La ciudad, sin proponérselo, le estaba contando otra historia. El martes siguiente, Raúl llegó a la pequeña casa del fondo con una sonrisa tan forzada que hasta el perro del vecino habría desconfiado. Llevaba una botella de vino caro bajo el brazo y una bolsa con panecillos recién horneados. Papá, pensé que podríamos almorzar juntos hoy, como antes, dijo, intentando sonar casual. Ernesto, que estaba en la mesa revisando un cuaderno de cuentas, levantó la vista sin mostrar sorpresa. Claro, hijo, siéntate. A los pocos minutos, apareció María, con un pastel envuelto en papel dorado. Hola, papá. Pasaba cerca y dije, ¿por qué no traerle algo dulce al viejo? Sonrió, demasiado amplia para ser genuina. Daniel, que estaba sentado en la silla junto a la ventana, observaba la escena en silencio. Sabía que ni Raúl ni María aparecían sin motivo. Papá, empezó Raúl, sirviendo vino en las copas, hemos estado pensando, tal vez últimamente hemos sido un poco duros contigo.
¿Un poco? Ernesto arqueó una ceja. María intervino rápido. Lo que quiere decir Raúl es que, bueno, somos familia, y deberíamos cuidarnos más. Ernesto bebió un sorbo de vino y dejó la copa sobre la mesa. Cuidarse, sí. Eso suena bien. Hubo un silencio incómodo. María abrió la caja del pastel. Raúl sacó los platos. Intentaban llenar el aire con gestos amables, pero la tensión era palpable. Papá, dijo María, tomando un trozo de pastel, ¿te acuerdas del terreno grande? Tal vez podríamos hacer algo juntos con él. Sí, agregó Raúl. Invertir, construir unos departamentos. ¿Podrías dejarnos manejarlo? Ernesto los escuchó, con el mismo rostro sereno que tenía cuando llovía y él observaba el agua correr por las canaletas. Luego, sonrió. Les voy a contar una historia, dijo, apoyándose en el respaldo de la silla. Raúl y María intercambiaron una mirada rápida, como si estuvieran pensando, otra de sus historias. Había una vez un granjero, empezó Ernesto, que tenía un campo muy fértil. Durante años, su familia lo ayudó a sembrar y cosechar. Pero un día, la lluvia dejó de caer. La tierra se secó, y sus hijos se fueron a buscar campos más verdes. Solo uno de sus nietos se quedó para regar, aunque fuera con un cubo pequeño. Cuando, después de mucho tiempo, volvió la lluvia, el granjero decidió que ese campo ya no sería para todos, sino para el que lo cuidó cuando nadie más lo hizo. Daniel bajó la mirada para esconder su sonrisa. Raúl y María permanecieron inmóviles, intentando adivinar el verdadero mensaje. Bonita historia, dijo Raúl, al fin. ¿Y qué pasó con los hijos? Aprendieron que no se cosecha donde no se siembra, respondió Ernesto, sin apartar la mirada de su copa. El almuerzo continuó con pequeñas charlas forzadas. Raúl habló de un nuevo proyecto de la empresa, María, de un viaje que planeaba. Ernesto los escuchaba, pero cada palabra parecía pasarle por encima. Al final, Raúl se levantó y le dio una palmada en el hombro. Bueno, papá, no olvides que estamos aquí para lo que necesites. Lo tendré en cuenta, dijo Ernesto, sin comprometerse. Cuando se fueron, Daniel cerró la puerta y soltó una carcajada. Abuelo, eso fue, perfecto. Ellos creen que todavía pueden manejarme, dijo Ernesto. No entienden que el campo ya tiene dueño, y que la lluvia nunca vuelve para los mismos. Esa noche, en la casa grande, Raúl y María discutieron en la cocina. Creo que sabe más de lo que pensamos, dijo María. «¿O cree que sabe?», respondió Raúl, aunque su tono no era tan seguro. Pero ambos sentían lo mismo. La historia del granjero les había dejado un sabor amargo, como si fuera una advertencia. En su habitación, Ernesto se sirvió un café y giró la corona del reloj. Clic, clic. Sonrió. La paciencia seguía siendo su mejor arma, pero cada día se acercaba más el momento de usarla. El jueves por la mañana, Daniel recibió una llamada de su abuelo. «Hijo, dile a tu padre y a tu tía que vengan mañana a las 10. No les digas por qué». «¿Algo importante?», preguntó Daniel. «El día más importante de sus vidas», respondió Ernesto, y colgó. Al día siguiente, la casa del fondo estaba impecable. Sobre la mesa, una carpeta gruesa, un tintero y varias copias de documentos notariales. En una esquina, una cafetera humeaba. El licenciado Méndez estaba sentado con un maletín de cuero, serio y expectante. Raúl y María llegaron casi al mismo tiempo. Él, con el ceño fruncido, ella, con el teléfono en la mano. «¿Qué es todo esto, papá?», preguntó Raúl, mirando al abogado. «Siéntense», dijo Ernesto, con voz tranquila pero firme. «Hoy vamos a aclarar algunas cosas». Méndez abrió la carpeta y comenzó a leer. Actas de transferencia de bienes inmuebles, 3 propiedades en el centro, 2 terrenos en las afueras. Contratos de arrendamiento actualizados. Cuentas bancarias en pesos y dólares. Todo, a nombre del señor Daniel Martínez. El silencio fue brutal. María dejó el teléfono sobre la mesa, como si pesara una tonelada. «¿Daniel?», susurró, incrédula. «Nuestro sobrino». «Tu sobrino», corrigió Ernesto. «El único que estuvo a mi lado cuando nadie más lo estuvo». Raúl se inclinó hacia adelante, tratando de mantener la calma. «Esto es una broma». «No», intervino Méndez. «Todo está firmado»,
registrado y legalizado. El señor Ernesto retiene el usufructo de por vida, pero la propiedad legal es de su nieto. Papá, esto es una locura, dijo María, alzando la voz. Somos tus hijos. Y por eso mismo, respondió Ernesto, deberían entender el valor de la palabra respeto. Raúl golpeó la mesa con la palma. Trabajé toda mi vida. Merezco algo. Trabajaste para ti, hijo. Yo trabajé para ustedes, y lo único que recibí fueron desprecios. Su voz era firme, sin temblar. Cuando me llamaste viejo inútil y me dijiste que me fuera a un asilo, ahí decidí que mi legado sería para quien lo mereciera. María trató de suavizar el tono. Papá, estábamos estresados, no lo dijimos en serio. Las palabras son como las semillas, interrumpió Ernesto. Una vez que las siembras, crecen, y no siempre dan fruto bueno. Daniel, sentado a un lado, no sabía dónde mirar. Ernesto puso una mano sobre su hombro. Él regó el campo cuando estaba seco. Por eso, ahora que la lluvia volvió, es suyo. Méndez cerró la carpeta y la colocó en el maletín. Con esto, todo queda formalizado. Si tienen preguntas legales, pueden dirigírselas a mi oficina. Raúl y María se miraron, buscando una salida, pero no había. El papeleo estaba hecho. Las firmas, registradas. Los sellos, puestos. Ernesto se levantó despacio y miró a sus hijos. No es que no los quiera. Los quise demasiado, y quizá por eso se olvidaron de quién soy. Esto es para que lo recuerden. María tragó saliva. Raúl apretó los puños. Esto no se va a quedar así, murmuró él. Claro que no, respondió Ernesto. Porque a partir de hoy, las cosas apenas empiezan, pero no para mí. Daniel acompañó a Méndez hasta la puerta. Afuera, el sol brillaba fuerte, como si celebrara algo. Adentro, el aire estaba denso, cargado de todo lo que nunca se había dicho. Cuando finalmente se quedaron solos, Raúl y María se levantaron sin despedirse. Ernesto observó cómo se alejaban por el sendero. Luego, giró la corona de su reloj. Clic, clic. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Sabía que la herida que acababa de abrir no era para vengarse, sino para enseñar. La noticia cayó sobre Raúl y María como un peso de plomo. Los primeros días intentaron convencerse de que podían revertirlo, que quizá el abogado había exagerado o que habría una forma de impugnar. Pero la realidad no tardó en llegar, con intereses. El lunes por la mañana, Raúl recibió una llamada de la inmobiliaria que administraba algunos de los alquileres que él consideraba de la familia. Señor Martínez, dijo la voz del gerente, le informo que a partir de este mes todos los pagos de renta se depositarán en la cuenta del nuevo propietario, el señor Daniel Martínez. ¿Y yo qué? Preguntó Raúl, incrédulo. Usted ya no figura en los contratos, respondió el gerente, seco. Esa misma tarde, su tarjeta de crédito rebotó en el supermercado. La cuenta que siempre había tenido fondos gracias a las transferencias de su padre estaba vacía. María no tuvo mejor suerte. Al ir al banco para retirar dinero de una cuenta compartida con su padre, el cajero le informó que ya no tenía acceso. Intentó mantener la compostura, pero salió del banco con las manos temblorosas. Esto es Daniel, dijo por teléfono a Raúl. Él está detrás de todo. No, María, respondió Raúl, con un tono sombrío. Es papá. Y lo hizo para que nos duela. Mientras tanto, en la pequeña casa del fondo, Ernesto tomaba café con Daniel y revisaba unos documentos. A partir de ahora, estos pagos de renta van directo a ti, le explicó. Pero recuerda lo que hablamos, invierte con cabeza y nunca olvides de dónde viene cada peso. Lo sé, abuelo, asintió Daniel. Los vecinos también empezaron a notar el cambio. Raúl ya no podía contribuir con las actividades comunitarias como antes, y María dejó de aparecer en las reuniones de la asociación. Los rumores corrían rápido, el viejo tomó el control otra vez, dicen que el nieto ahora es el dueño de todo. En la empresa de Raúl, la situación se tensó. Sin el respaldo financiero que solía recibir de su padre, tuvo que cancelar un proyecto importante. Sus socios empezaron a mirarlo con desconfianza. Uno de ellos incluso le dijo, siempre creí que eras tú quien manejaba el dinero de la familia, parece que no. María, por su parte, se encontró con cuentas atrasadas en su casa. Su esposo,
que siempre había sido cordial con Ernesto, empezó a preguntarle por qué se habían distanciado tanto del viejo. Ella no tenía respuestas que no la dejaran en evidencia. Una tarde, Raúl decidió ir a hablar con su padre. Entró sin tocar en la pequeña casa y lo encontró sentado, leyendo. «Papá, necesitamos hablar». «¿Hablar o reclamar?», preguntó Ernesto, sin levantar la vista. «Tú sabes que lo que hiciste es injusto. Somos tus hijos. Y por eso quise enseñarles algo que el dinero no puede comprar, respeto». Cerró el libro y lo miró. «Lo perdieron, y con él, perdieron el derecho a lo que construí». Raúl respiró hondo, pero no encontró palabras. Sabía que en el fondo su padre tenía razón, aunque el orgullo no le permitía admitirlo. Esa noche, María lo llamó llorando. «Me cancelaron el crédito. El banco dice que no cumplo con los requisitos, y antes siempre los cumplía». «Estamos acabados», respondió Raúl. «Sin el apoyo de papá, todo se nos viene abajo». En su habitación, Ernesto escuchaba el murmullo de sus voces a través del jardín. No sentía placer ni alivio, sentía que estaba cumpliendo con su deber. Sabía que el golpe económico era solo el principio, lo que realmente importaba era que entendieran el porqué. Antes de dormir, giró la corona de su reloj. Clic, clic. Luego miró hacia la casa grande, oscura y silenciosa. Era la primera vez en años que sentía que el equilibrio, al menos para él, comenzaba a restablecerse. Las semanas siguientes fueron como un invierno temprano para Raúl y María. El frío no estaba en el clima, sino en la forma en que el mundo a su alrededor había cambiado. Las llamadas de proveedores, los mensajes del banco, las conversaciones incómodas con amigos, todo parecía recordarles que su padre ya no estaba allí para sostenerlos. Raúl se encontró una mañana revisando viejas fotos. En una, él y María, siendo niños, estaban en la playa con su padre, que los cargaba a ambos sobre los hombros, sonriendo. La imagen le dio un golpe que no esperaba. María, por su parte, recibió la visita de doña Teresa, la panadera. «Tu papá siempre fue un hombre bueno», le dijo. «Cuando mi marido enfermó, él pagó las medicinas sin decir una palabra. Ustedes tienen suerte de tenerlo». María bajó la mirada. «A veces uno olvida la suerte que tiene», murmuró. En la pequeña casa del fondo, Ernesto seguía su rutina sin cambios. Daniel lo ayudaba a organizar las rentas, a reunirse con inquilinos y a revisar mejoras en las propiedades. «¿Crees que algún día ellos entenderán?», preguntó Daniel, mientras anotaba cifras en un cuaderno. «Si quieren, sí», respondió Ernesto. «El respeto se aprende, a veces por las buenas, a veces por las malas». Un sábado, María decidió acercarse. Llegó con una bolsa de empanadas calientes. «Pensé que te gustaría algo diferente para la merienda», dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. Ernesto la invitó a sentarse. Durante unos minutos, hablaron del barrio, de un vecino que había pintado su casa, de cosas pequeñas. María parecía buscar el momento. «Papá, sé que no hemos sido justos contigo», dijo al fin. «No voy a justificar lo que dijimos. Solo, no pensé que nos dolería tanto». «No es el dolor lo que importa», contestó Ernesto. «Es lo que haces después de sentirlo». Raúl fue más orgulloso. Tardó otra semana en ir. Llegó un domingo por la mañana, con una carpeta bajo el brazo. «Son mis cuentas», dijo, colocándolas sobre la mesa. «No vengo a pedirte dinero. Solo quiero que me digas si voy en buen camino». Ernesto revisó las hojas en silencio. Luego asintió. «Por aquí estás perdiendo más de lo que ganas. Ajusta esto y esto», señaló con un bolígrafo. Punto. Raúl tomó nota, sin discutir. En las reuniones familiares, el ambiente cambió ligeramente. Ya no había bromas a costa de Ernesto. Cuando hablaba, lo escuchaban. No era una reconciliación completa, pero el tono había virado de la condescendencia a un respeto más medido. Daniel observaba todo con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que el camino era frágil, que cualquier gesto de soberbia podía destruir el avance. «Están empezando a ver al granjero, no al campo seco», comentó una tarde. Ernesto sonrió. «Y si aprenden, el campo dará frutos para todos». Un día, mientras arreglaba su reloj, Ernesto recibió una carta del colegio local agradeciendo su apoyo en una campaña para becas. La firmaba el director,
pero en la postdata decía, sus hijos han estado colaborando como voluntarios. Se nota que quieren hacer las cosas bien. Esa noche, Ernesto salió al jardín y miró las luces de la casa grande. No esperaba una disculpa formal, ni siquiera una aceptación total. Lo que quería era ver un cambio real. Y, poco a poco, empezaba a verlo. Giró la corona del reloj. Clic, clic. Nunca es tarde para aprender, susurró para sí mismo. Era domingo por la tarde y el barrio estaba más vivo que de costumbre. En la plaza central se celebraba la reinauguración del parque, con juegos nuevos para los niños y bancas recién pintadas. El alcalde estaba allí, junto con vecinos y comerciantes. Entre ellos, discretamente, estaba don Ernesto, con su sombrero y su viejo reloj. Daniel, a su lado, hablaba con un grupo de jóvenes que habían recibido becas de la Fundación Rosa. Entre la multitud, Raúl y María se mantenían cerca, ayudando a repartir refrescos y coordinar juegos. Cuando el acto terminó, varios vecinos se acercaron a Ernesto para agradecerle. Él respondía con un apretón de manos y una sonrisa breve. Raúl observaba en silencio, comprendiendo por fin que el respeto de esa gente hacia su padre no era por dinero, sino por lo que había hecho por ellos durante años. Al caer la tarde, la familia se reunió en la pequeña casa del fondo. No había lujos, solo una mesa con pan, queso y café. Gracias por venir, dijo Ernesto, rompiendo el silencio. No para hablar de herencias ni de propiedades, sino para recordar lo que realmente importa. Raúl asintió. Papá, me equivoqué. Creí que por darte techo y comida estaba cumpliendo, pero olvidé que todo eso era tuyo primero. María respiró hondo. Y yo, dejé que la comodidad me hiciera olvidar quién estuvo siempre cuando lo necesitaba. Ernesto no sonrió. Tampoco los miró con dureza. Simplemente dijo, las palabras hieren, pero los actos curan. Si quieren que el campo vuelva a dar frutos para todos, tendrán que regarlo, sin esperar recompensa inmediata. Hubo un momento de silencio, roto solo por el ruido de las tazas sobre la mesa. Daniel sirvió café a todos, como un gesto de unidad. Mientras hablaban de cosas simples, el barrio, las próximas fiestas, Ernesto los observaba con una mezcla de orgullo y cautela. Sabía que la reconciliación verdadera requeriría tiempo, y que las heridas, aunque cerraran, dejarían cicatrices. Cuando se hizo de noche, Raúl y María se despidieron. Antes de irse, Raúl puso una mano en el hombro de su padre. No espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero que sepas que voy a intentarlo. María le dio un beso en la mejilla, sin palabras, pero con un brillo distinto en los ojos. Después de que se fueron, Daniel y Ernesto se quedaron solos. ¿Crees que cambiarán?, preguntó Daniel. Eso ya no depende de mí, respondió Ernesto. Yo hice mi parte. Ahora les toca a ellos. Miró por la ventana hacia la casa grande. Las luces se encendían una por una. En ese momento, entendió que, aunque la justicia le había devuelto la paz, también había un precio, la familia ya no sería la misma de antes. Pero quizás, con el tiempo, podría ser mejor. Ernesto giró la corona de su reloj. Clic, clic. A veces, el silencio es la mejor respuesta, hasta que llega el momento de hablar, dijo, más para sí que para Daniel. Daniel sonrió. Y cuando hablas, abuelo, todos escuchan. La cámara se aleja lentamente, la pequeña casa iluminada, el hombre mayor sentado en su silla, el nieto a su lado. Afuera, el barrio sigue vivo, los niños juegan, y el reloj de Ernesto marca el compás tranquilo de alguien que, por fin, decidió escribir su propia última palabra. Fade out.